Eh, hace poco estábamos platicando con mis hijas y yo les compartía que cuando estaba pequeño no había internet. Me decían, ¿y cómo hacían? Y decía, pues no había internet, no había cable, no habían celulares. ¿Cómo era la vida así? Y de verdad que parece increíble. Pero si ustedes han hablado con alguien que todavía está un poquito más atrás que nosotros, que vivieron un poco antes, no había luz eléctrica, eran a puros candiles y no habían lavadoras. La niñadora era la que lavaba. No había tantas de estas cosas que ahora hay. Hace algunos, todavía me tocó en la casa con mis papás tener un televisor sin control remoto. Cada vez había que levantarse y a cambiar estas cosas. Blanco y negro, no, qué vida, cómo vivíamos de verdad. Eh, sí, que calentara la cosa esa. Eh, hace un par de meses me tocó ir a San Miguel, pero iba en un vehículo que tuvimos un accidente y entonces yo iba en el vehículo y, y entonces yo no sé por qué en mi ignorancia, yo me hice la idea que cuando tuvimos el accidente se había roto algo que tiene que ver con el aire acondicionado. Entonces nunca encendí el aire porque yo sentía que se iba a incendiar el carro porque iba todo chocado y yo así iba manejando y entonces eh, voy muchas veces y paso muchas veces por San Miguel, pero llevo el aire acondicionado con todo. A veces voy manejando y voy viendo que la temperatura, me dice que la temperatura externa ha estado hasta en 42 grados, llegando a San Miguel. Pero como voy con el aire adentro, no siento nada. Ese día, hermanos, que iba sin aire, iba pero chorreando, sentía las gotas que me bajaban por todo el cuerpo de sudor, un calor horrible. Y cuando llego allá a San Miguel y estoy con los hermanos, digo, si yo recuerdo que cuando estaba pequeño, jamás habían carros con aire acondicionado. Eh, Cuando mi papá tuvo su primer vehículo con aire acondicionado, decíamos, enciéndalo. Decían, no, se acaba la gasolina. Entonces solo era de adorno la cosa, nunca lo usaba. Ahora es difícil pensar que alguna vez pudimos vivir así. Pero yo pensaba algo más. Es todavía más difícil entender que ahora tenemos todas esas cosas y sigue siendo insuficiente. Ahora ya hay aire acondicionado, la lavadora le hace todas las cosas, ya ni tienden la ropa porque la pasan a la secadora. Eh, Ahora las cocinas, ya no hay que andar jalando leña. Ahora la cocina ya enciende todo de lo más fácil. Tiene internet todo el día, habla con familia y gente de todo el mundo, pasa viendo. Tiene como 800 canales de televisión que ni los vemos. Y aún así vivimos insatisfechos. Qué duro. Porque al final lo que esto muestra, hermanos, es que la insatisfacción no se trata de las circunstancias, no se trata de la casa donde vivimos, no se trata de las cosas que tenemos, no es si tengo mucho o poco dinero, porque aquí viéndolos a todos ustedes, sé que todos los que estamos aquí hemos pasado temporadas en las que estamos bien, en las que pasamos a gusto lo suficiente, y también hemos pasado días en que hay que andar contando 4 frijolitos por cada uno en la casa para poder cenar. Y la insatisfacción no se va. No es si tengo mucho dinero o poco dinero, no es si hay mucho alimento o poco alimento, no es si tengo un buen trabajo o no, no. La insatisfacción está ahí siempre, permanente en nosotros, porque pareciera que tiene que ver con algo de nuestro corazón. Seguimos llenos de insatisfacción, teniendo, viviendo en la época de la historia en que más cosas hay. Jamás ha habido tanta medicina como hoy, jamás ha habido tanta tecnología como hoy. Pero si ustedes ven, respiran el ambiente entre el mundo y en nosotros mismos, en nuestras propias casas,
La palabra que pareciera que gobierna en todo momento es insatisfacción. Ah, gracias. Ah, qué día. Oh, qué feo. Oh, qué trabajo. Oh, qué calor. Ay, qué frío. En nuestro texto de esta mañana, el apóstol Pablo está escribiendo para agradecer a los filipenses. Este es el sentido de lo que está haciendo. Él quiere agradecerles a ellos, pero mientras expresa su gratitud, nos presenta la imagen de un hombre que está absolutamente satisfecho. En las peores condiciones, ninguno solo de nosotros, jamás, casi me atrevo a decirle, va a poder vivir nunca una condición peor de la que Pablo estaba viviendo ahí. Pero él nos presenta un hombre que está completamente satisfecho a pesar de las circunstancias en las que está viviendo. Filipenses capítulo 4 del versículo 10 en adelante nos muestra cómo este hombre está viviendo tan a gusto, cómo él se está asegurando de que sepamos que su satisfacción no depende de ellos, de lo que ellos hacen por él, de cómo le hablan, de cómo le tratan, que su satisfacción no depende de las condiciones en las que vivo, las circunstancias que viva, no depende de su situación de salud, no depende de lo que tiene o no, no depende de lo que ganó, lo que perdió, que su satisfacción completamente depende de Dios. Eso es hermoso. Entre más lo he leído durante esta semana, más me doy cuenta que yo necesito más que predicarles esto. Yo debo estar sentado con ustedes ahí ahora. Pero ya me lo pasé predicando en estos días. Así que ahora puedo llevárselos a ustedes. Si el Señor nos permite, durante estos minutos aprenderemos 3 anclas, quisiera decirlo así. Lo que vemos en este pasaje son 3 anclas espirituales que nos preparan para nuestra vida cristiana, pero además que nos dan contentamiento. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Hace algunos años me encontré ahí en mis archivos que habíamos hablado de este mismo texto, pero hablábamos de algunas cualidades que aquel que está en contentamiento debería de mantener en su vida. Y quizás vamos a hacer eso dentro de algún par de semanas. Pero ahora quisiera que lo veamos desde esta perspectiva, 3 anclas espirituales que nos preparan para nuestra vida cristiana, pero nos dan contentamiento. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Capítulo 4, versículo número 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Señor bendito, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al estar expuestos a ella esta mañana, también podemos mostrar y encontrar algo de lo que nuestro corazón tiene. Y quizá esta mañana podremos descubrir y podemos encontrarnos con que estamos demasiado llenos de quejas, de insatisfacción. Pero Señor, esta mañana queremos conocer tu palabra y encontrar este secreto, este fruto, esta verdad que nos permita estar en una continua satisfacción, no viendo las cosas, no viendo las circunstancias, viéndote a ti, Señor. Por favor, ayúdanos y enséñanos durante esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogando tu auxilio, rogando tu acompañamiento y tu dirección durante estos minutos, Señor. Permítenos encontrar pecado en nuestros corazones
eh, la manera en que te hemos deshonrado, Señor, de no estar satisfechos en ti. Pareciera que a veces hablamos como si tú fueses insuficiente para nosotros. Danos ahora el entendimiento de ver que tú eres más que suficiente, Señor, en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un libro que leí hace un tiempo de este hermano que se llama Paul Tripp. Me gusta mucho cómo le escribe, pero frecuentemente lo golpea un poco a uno cuando se están leyendo algunas de sus cosas. Y quise traerles algo, y quisiera leerles una porción de este libro. De hecho, él comienza diciendo esto: estoy a punto de herir tus sentimientos. Si ahora te estás quejando por algo, que sé que no será el caso de ninguno, pero por si acaso, si ahora te estás quejando por algo, no te estás quejando porque tienes un problema de falta de recursos, o un problema por un lugar, o un problema por una situación, o un problema por una persona, o un problema de sufrimiento, o problema de justicia, o problema de salud física, o problema con tu iglesia, o problema en tu matrimonio, o problema en tu empleo, o un problema de paternidad, o un problema con dificultades de la vida, o un problema con tu prójimo, ni tan siquiera un problema con un mundo caído, dice él. Por supuesto, podrías estar lidiando con algunas de estas dificultades y podrías estar lidiando en más de alguna de estas áreas, pero eso no es la causa de tus quejas. Tu tendencia a quejarte nace en un nivel más profundo. Nos quejamos no porque tengamos un problema con las cosas de la vida, sino porque tenemos un problema de asombro, dice él. Solemos pensar que quejarse no es la gran cosa. De hecho, lo vemos normal. Pero quizá sea más significativo de lo que pensamos. Y él nos lleva a verlo de estas perspectivas. Dice, si crees que Dios es el creador y el controlador de todo lo que existe, entonces es imposible quejarte de tus circunstancias sin quejarte de Dios. La queja es la verbalización de una falta de asombro por Dios. Si la adoración es celebrar la asombrosa gloria de Dios, como cantamos hace un momento, decía Hugo, estamos cantando recordando lo que Él hizo, y ¿qué hacemos? Lo expresamos en nuestra alabanza. Entonces, si la adoración es celebrar la asombrosa gloria de Dios, la queja es lo contrario a la adoración. Las quejas ignoran la grandeza de Dios, cuestionan el poder de Dios y cuestionan el carácter de Dios. Si creemos que Dios es el creador y controlador de todo lo que existe, es imposible quejarnos de nuestras circunstancias sin estarnos quejando de Dios. Y sin embargo, la queja es el deporte favorito de muchos de nosotros. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, contiene esta palabra contentamiento. Creo que si yo les pregunto a ustedes ahora qué es contentamiento, diríamos muchas cosas. De hecho, esta palabra, contentamiento, no aparece en el diccionario. Lo busqué en el diccionario y no aparece. Cuando pongo contentamiento me lleva o me deriva a contento, pero contentamiento no es estar contento. Contentamiento no es, no es fácil de definirlo, pero el contentamiento expresa esta idea de suficiencia, de satisfacción, de estar satisfecho, de estar contento, pero no de la manera en que pensamos. No es estar contento porque me están haciendo cosquillas. No es contento porque las cosas me están yendo bien. Es algo más. Es más grande a lo que se está refiriendo. No es de la manera en que usualmente lo comprendemos. El contentamiento no es ser positivo. Esta expresión ahora, que a mí me cae mal oír a la gente, y más en los cristianos, perdón que lo diga así, pero es que aquí positivo, ando positivo ahora, como si, aquí con buenas vibras. Eso no es contentamiento. El contentamiento no es una actitud positiva. El contentamiento no es al mal tiempo buena cara. No tiene que ver con eso. No es una actitud buena. Habla de una condición espiritual. El contentamiento habla
de algo que implica una confianza plena en Dios. A eso se refiere el contentamiento. La idea que Pablo expresa acá es que tanto si dispone de mucho o no tiene nada, él tiene todo lo que necesita. Eso es un poco loco, como suena. Tengo mucho o tengo poco, estoy satisfecho. Eso es lo que él está diciendo. El contentamiento, por decirlo en alguna manera, es el espíritu, es un espíritu tranquilo, es estar tranquilo dentro de nosotros, con gracia y con gozo, descansando en la providencia de Dios. Es el contentamiento. El contentamiento está basado en Dios. Yo sé que al escuchar eso de inmediato pienso, suena bonito, qué lindo suena eso, qué bonito suena, pero eso no lo puedo vivir yo. ¿Cómo voy a estar tranquilo si tengo el montón de recibos que pagar mañana y ya me acabé el dinero que tenía para el mes? ¿Cómo voy a estar tranquilo si el problemón que tengo en mi casa? ¿Cómo voy a estar tranquilo? Y así parece. Pero bendito el Señor que nos ha dejado su palabra y que su palabra nos enseña y que su palabra nos muestra la verdad. Y por eso en estos versículos el Señor nos va a enseñar tres anclas, tres fundamentos en los que podemos sostenernos para vivir este contentamiento. ¿Cómo es posible que podamos vivir este contentamiento? Hay tres cosas que quiero que veamos en estos versículos. Número uno, la providencia de Dios. Este es ese primer ancla, es la providencia de Dios. Cuando estoy viendo esto y cuando estoy contemplando esto, puedo tener contentamiento. El número dos que vamos a ver es el poder de Dios. Cuando yo comprendo quién es Él y de lo que es capaz y de lo que puede hacer conforme a su voluntad, yo también puedo encontrar plena satisfacción. La tercera cosa es las promesas de Dios. Estas son las tres anclas que el apóstol Pablo nos muestra. Estas son las cosas en las que su vida está fundamentada. Y por eso ese hombre, en una prisión, en un arresto domiciliar, abandonado de toda la gente que quiere, limitado de poder hacer lo que quiere. Qué horrible estar en una habitación uno enfermo, ¿verdad? Y estar escuchando que allá afuera la vida sigue. Estos días he estado pasándome en la casa de mis papás y yo me recuerdo que feo era esta sensación de estar en la ventana de la casa viendo que ahí andaban todos mis amigos jugando. Yo ahí adentro encerrado porque estaba enfermo, castigado. Qué horrible. Pablo tiene su corazón anhelando de andar viajando, predicando. Si no se la pasa en prisión, no fueran 3 viajes misioneros, hubieran sido 20 viajes misioneros de Pablo. Pero después que ha viajado por todos lados, después de ser un hombre que se subía a un barco y se trasladaba de un lado a otro y vivía con esta aventura y con este deseo extremo de andar por todos lados arriesgándose para predicar el evangelio, ahora le toca estar encerrado en un lugar con todas las limitaciones que eso implica, con todas las limitaciones de un preso, con toda la escasez de un preso, con toda la falta de alimentos que un preso puede tener. Y ese hombre puede decir, estoy satisfecho. ¿Cómo? Bueno, número uno, él está confiando en la providencia de Dios. Miren el versículo 10, hermanos. Dice, en gran manera, ni tan siquiera dice, me estoy gozando. Dice, en gran manera me gocé en el Señor. El gozo del que Pablo está hablando acá es un gozo por esa providencia, porque él está entendiendo que Dios es providente sobre su vida. El contexto de esto, para poderlo entender mejor, él les está escribiendo estas palabras en gratitud, porque la iglesia de Filipos, que él fundó 10 años atrás, le ha enviado por medio de un hombre llamado Epafrodito, ya conocemos esta historia, por medio de Epafrodito le han enviado una ofrenda, le han mandado un regalo, provisiones probablemente.
unas pupusitas para que calentara ahí, o le mandaron algunas provisiones. Algún hermanito decía, mire, llévele esta bolsita que yo sé que a él le gusta, este quesito, mire, que llévele esto también, que viera que a él como le gustaba eso cuando estaba aquí. Y le mandan una gran provisión. Y han llegado hasta Pablo, y entonces Pablo les está escribiendo para agradecerle. Pero miren cómo les enfatiza acá. En gran manera me gocé, no en las circunstancias. No me gocé en el regalo que me mandaron. No es que esté ahora gozoso, no es que Pablo estaba todo decaído y triste y decepcionado. Y cuando vio que venía Epafrodito, le brillaron los ojos porque vio que venía con un gran maletín. Y cuando lo vio, dijo, ¡oh, oh, gloria a Dios! No era este gozo. Cuando dice en gran manera me gocé, no está hablando de algo que vino en ese momento, sino que está hablando de una condición en la que él estaba ya, en la que él previamente estaba. El verbo este en el me gocé está hablando de algo que ya, una condición que él vivió. No es a raíz de lo que le trae. No es a raíz de la ofrenda. No es a raíz del que ahora va a tener para dar para muchos. Él le dice, yo me estoy gozando grandemente en el Señor. Hermanos, ahí es donde verdaderamente radica y reside el gozo de nosotros. No en mis padres, no en mis hijos, no en mi esposo, mi esposa, no en mi trabajo. El gozo nuestro es en el Señor. ¿Están de acuerdo? Es en Él en que nos gozamos. Y dice, me gozo de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Cuando yo lo leí eso las primeras veces decía, ay, qué fuerte les dice. Dice, vaya hombre. Suena como mi abuela, vaya, por fin me habló. Tanto tienes, tanto vale. No está diciéndole Pablo, ustedes por fin se recordaron. Está diciéndole, estoy agradecido de que después de tanto tiempo pensaron otra vez en mí. De que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, el Señor ahora permitió que esto sucediera. Porque miren cómo les dice la siguiente expresión. Yo, de lo cual también estaba solícito, pero les faltaba oportunidad. Dice, yo sé que ustedes querían hacerlo hace mucho tiempo, pero miren qué confianza en la providencia de Dios. Pero no se pudo antes. Así que ese antes no era el momento oportuno. Si el Señor lo permitió ahora, me alegro de que haya sido ahora. Este hombre tiene una confianza, una perfecta confianza en que lo que Dios está haciendo es lo mejor. No es cuando yo quiera, no es en mi momento, no es a la manera en que yo quiera, no es en las circunstancias que quiera, no es controlando yo, manipulando yo. Es cuando Él quiera. Dice, hermanos, cuánto me gozo en el Señor de que al fin puedo saber de ustedes. De que otra vez, por fin, puedo acercarme con ustedes y recibir su amor y enterarme de que siguen pensando en mí. Probablemente había momentos en que Pablo, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero probablemente fueron muchos años que habían pasado desde la última vez que ellos pudieron enviarle algún recuerdo o hacerse mostrar a él. Ha pasado mucho tiempo. Y probablemente en esos tiempos Pablo pensaba, se habrán olvidado de mí los hermanos. Pero no para estar deprimiéndose. Él estaba gozoso en el Señor. Pero ahora les dice simplemente, el Señor quiso que ahora sucediera así. A esto es a lo que le llamo el ancla de estar confiando en la providencia de Dios. Cuando lo consideramos desde una perspectiva bíblica, tanto los tiempos de bendición como los tiempos de aflicción nos ofrecen a todos nosotros la oportunidad de aprender a estar satisfechos en Dios. Cuando las cosas marchan muy bien, tengo la oportunidad de aprender a estar satisfecho en Dios. Cuando todo marcha bien. Pero cuando no marcha bien y cuando hay aflicción y cuando hay dolor y cuando estoy perdiendo y cuando estoy enfermando y cuando estoy viviendo momentos duros, también me ofrecen la oportunidad
de confiar en la providencia de Dios, porque nuestra confianza debe estar puesta en Él. Pablo experimentó a ambos extremos, abundancia y aflicción. Y en ambas circunstancias, él sabe que fue acercado a Dios, que fue empujado a confiar plenamente en Él. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué era lo que Dios le daba a Pablo para que se sintiera satisfecho? ¿Qué era lo que a Pablo le permitía interpretar sus circunstancias de tal manera que pudiera decir, he aprendido a estar satisfecho? Creo que la respuesta a eso, la clave a eso es el entendimiento de la providencia de Dios. El entendimiento de que Dios sabe lo que está haciendo. Yo no sé si esa palabra es nueva para ustedes. Yo recuerdo que desde que estaba muy pequeño yo le escuchaba y le escuchaba y le escuchaba, porque les he contado que pasaba mucho tiempo metido en la casa de mi abuela, y vivía mi abuela, mi tía abuela y mi bisabuela ahí. Y entonces ellas estaban todo el tiempo haciendo oraciones y rezos y cosas y me tenían, y entonces ellas tenían ese grito, divina providencia de Dios. Providencia divina. Y estaban ahí, yo la escuchaba, pero nunca había pensado y entendido hasta muchos años después. ¿Qué significa la palabra providencia? Sencillamente se refiere a la obra de Dios mediante la cual Él preserva, Él gobierna y Él sostiene todas las cosas a través de su poder infinito. La providencia de Dios es esta verdad, este poder, esta naturaleza de Él, mediante la cual Él tiene el control de todas las cosas. Nada se le pasa por alto. Nada se va, y no solo nada se le pasa por alto, Él va organizando las cosas de manera que todo resulte completa y perfectamente de acuerdo a su plan. Una obra muy importante para el cristianismo, el Catecismo de Heidelberg, hablando de la providencia de Dios, dice, la providencia de Dios es su poder omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna. Miren esto. Sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal modo que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, las riquezas, las pobrezas y finalmente todas las cosas, no acontecen en razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. ¡Qué extraordinario! ¡Qué perfección de nuestro Dios! La Biblia claramente nos habla de estas obras providenciales de Dios. Tenemos ejemplos hasta más no haber en la Biblia. Y nuestras propias vidas también, cuando sé que todos tendremos 1, 2, 5, 10 momentos en que cuando estamos viviendo algo decíamos, no, qué mal, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Y cuando ya pasa el tiempo decimos, gracias al Señor por lo que pasé. ¿Cómo me sirvió ese tiempo de gran aflicción? Lo hemos vivido todos así. La palabra providencia habla de esta idea de pro, obviamente se refiere a antes. Y lo de evidente, de ver, lo que está tratando de decirnos es que Dios lo ve todo por adelantado. Dios ya conoce el final de todas las cosas. Él ya vio el final de todo en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas que sentimos que nos ahogan y nos matan. Él ya vio el final. Por eso Él está haciendo lo que está haciendo y permite lo que permite. Creo que no hay ejemplo en la Biblia más reconocido que el de la vida de José. Dios, cómo sufre ese pobre José, los primeros capítulos. Cómo uno lo ve a ese hombre sufriendo y uno se llena de rencor y yo quisiera haber conocido a esos hermanos de José malvados, hipócritas, como le mienten al papá y traicionan a su hermano y lo venden, y el pobre José lo vemos de un lado a otro, lo tiran de un lado, lo va a parar al otro, allá lo agarran de esclavo, lo tiran a la cárcel y el pobre anda ahí rebotando como por todos lados, como pelota
no querida. Pero cuando llega al momento final, después de la gran sequía y de la gran hambruna, cuando José se encuentra nuevamente con sus hermanos, y ahora él es el hombre de Egipto, él les dice, ustedes planearon mal contra mí, pero el Señor providentemente se encargó de cambiar eso y todo fue para bien. Esta es nuestra ancla. Es lindo oír la historia de José. Es lindo leer a Pablo cuando en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Él sabe de lo que está hablando. Es lindo leer eso, pero también esa providencia de Dios es real en nuestras vidas. Cuando nuestros caminos no son gratos. Cuando pasan 5 años en un matrimonio esperando tener un bebé y cada año te dicen, nunca van a tener un bebé. No va a pasar. Y entonces decimos, vamos a ir a otro médico. Y otro médico nos dice la misma historia. No se va a poder. Cuando vivimos cada día eso, y estoy hablando de nuestro testimonio, compadre. Íbamos donde un doctor y a Pati, cansada de que le dijeran que no iba a poder tener bebé, se consiguió uno que le dijo, es que Mauri es el problema. Hasta que le dijeron que yo era. Y cuando cada día estamos escuchando esta noticia y cuando un día vamos al médico y hemos pasado por la noche orando, esperando una respuesta negativa del examen de un familiar y cuando viene de regreso dice es positivo y es cáncer. Cuando estamos pidiendo porque las cosas puedan mejorar y cada día va orando y ha orado como por 50 solicitudes de trabajo y ha oído que se ora de una manera y que hay que orarla de cabeza y que hay que echarle algo, agua bendita, aceite, algo para ver qué le pega y nada. Cuando las cosas no se resuelven en nuestras vidas, hermanos, la providencia de Dios me lleva a entender que no debo dejar de estar satisfecho. No por mis circunstancias, no porque no llega lo que quiero, no porque no termino de curarme, no porque no termino de mejorar mi condición, no porque no salgo de los líos y de las deudas y de los problemas, no porque las circunstancias no cambian. Es que Cristo, su providencia, es mi paz. Esa es mi ancla. Pablo dice, estoy completamente satisfecho, pero Pablo, estás en prisión. ¿Ya saliste? No. Pero Pablo, ¿tenés trato VIP en la prisión? No. Pero ya te avisaron que salís la otra semana. No, probablemente no salga. Probablemente ordenen que me van a matar. Ah, bueno. ¿Cómo puede estar tan satisfecho? En que él sabe que está exactamente en el lugar donde Dios quiere que esté. Si esta es la condición en la que Dios quiere que ahora esté, está bien. Si estos son los días que voy a estar viviendo por todo este año, está bien. El Señor sabe. No voy a cuestionar la soberana voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta qué lindo? Pablo no solo está confiando en esto. Él está satisfecho porque él está consciente, seguro en el poder de Dios. Miren el versículo 11. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, no está negando que tiene escasez. Él casi está dando por hecho que él tiene escasez, que le falta, que está ausente, que hay cosas que están ausentes de él, que no está disponible todo lo que quisiera. Esta palabra que utiliza aquí para referirse a la escasez es la misma palabra que se utiliza en los evangelios cuando hablaba de aquella mujer viuda y pobre que dice de su escasez, o sea, de su pobreza, dio todo lo que tenía. De eso mismo está hablando. Pablo dice aquí, no lo digo porque tenga escasez, o sea, no tengo nada. Pero miren la expresión, pues he aprendido. Les voy a ser sincero, yo creo que de todo este texto, esta fue una de las palabras que más
me dio esperanza a mí. Porque cuando lo pensé, decía, Dios mío, si aquí dice, he aprendido, quiere decir que hay un momento en que no lo sabía. Quiere decir que fue un proceso, que es gradual, que hay algún momento en que si ahorita mismo a todos nosotros nos hacen un examen de satisfacción o un examen de contentamiento, pues probablemente algunos de ustedes estén aplazados como yo. Pero cuando leo acá, he aprendido, esto me enseña que hay un proceso. O sea, Pablo tuvo que haber vivido un momento de kindergarten en contentamiento. Y ya después pasó a primer ciclo y fue avanzando un poquito más y llegó un momento en que ya era un bachiller, que el bachiller cree que ya se la sabe toda. Pero luego se encontró con que había un mundo nuevo más para aprender. Pero es que el aprendizaje es un proceso. Y cuando aquí está diciendo, he aprendido, a mí me transmite una gran esperanza porque me hace saber que probablemente hoy hay muchas cosas que hasta este día las he juzgado conforme a mi razonamiento. Las he juzgado conforme a cómo me duelen o a cómo me hacen sentir. Pero ahora me está enseñando el Señor que yo tengo que aprender, que yo debo de seguir aprendiendo y que se aprende por medio de la experiencia. El contentamiento espiritual que Pablo del que habla aquí, no es algo que adquirió cuando fue salvo de inmediato. Habla de un proceso. Habla de un proceso en el que se va acercando y va conociendo y va entendiendo mejor al Señor. Pablo no aprendió esto estudiando a los pies de Gamaliel. Pablo no aprendió esto en medio de todas sus lecciones del judaísmo que recibió. No lo aprendió con toda la súper buenísima educación que él recibió desde que era muy joven. Todo esto Pablo lo tuvo que aprender en el discipulado con Cristo. Todas esta palabra, he aprendido, hermanos, no lo aprende en la universidad. He aprendido solamente lo puede aprender estando cerca del Señor, viéndolo cada día en su palabra. Hermano, no hay gente más raquítica en la vida que los cristianos que no leen la Biblia. Por eso es que no podemos, por eso es que no pasamos a experimentar un contentamiento, porque no estamos cerca de Él. Cuando nuestros corazones y nuestras mentes no están puestas en Él, en conocerlo, en escuchar más, en recibir más su palabra, en entenderlo mejor, no puedo avanzar en este proceso de aprendizaje. No aprendo, esto no se aprende por un libro que leo. Esto solamente se puede aprender en la comunión real, en la comunión íntima, en la comunión cercana, en el pasar tiempo con Cristo cada día en oración, en mi meditación de la palabra, en mi acercamiento a Él y a su verdad. Pablo dice, he aprendido estando cerca con Jesús, conociéndole a Él, porque es ahí donde me doy cuenta de cómo Él obra, de cómo Él actúa. Y entonces dice, he aprendido a contentarme. Es esta palabra que veíamos hace un momento. No depende de las circunstancias, no importa si las cosas son buenas o malas, no importa si las cosas van positivas o negativas, si todo va de alegrías o hay aflicciones. ¿Cómo él puede estar regocijado entonces en medio de todo esto? Pablo dice, independientemente de las circunstancias que vivo y por encima de cualquier situación que vivo, yo puedo estar gozoso porque estoy confiando en el poder que Cristo tiene. Piensen en eso. ¿Qué sería lo contrario a estar contento? Estar descontento. ¿Qué sería estar descontento? Porque Pablo dice, he aprendido a contentarme, a estar satisfecho. Lo contrario, estoy descontento, estoy insatisfecho. ¿Qué sería eso? Estar descontento significaría que Pablo quiere, miren esto, porque hemos venido para aprender.
Si Pablo estuviera descontento, él estaría diciendo, yo no quiero estar en el lugar donde estoy. Yo no estoy a gusto en el lugar donde estoy, ni con la gente con la que estoy, ni en el trabajo que tengo, ni en la condición de salud en que estoy, ni en la situación económica con que estoy. Yo no estoy contento con esto, estoy descontento. Yo quiero estar en un lugar diferente en el cual la mano soberana de Dios me ha puesto. Eso sería estar descontento. Cuando yo lo leo y lo pienso esto, yo he estado muchas veces en una situación de descontento. No quiero estar aquí. Ya no quiero otro año más como este. Ya no quiero otra situación más como esta. No quiero volver a toparme con este problema. Es que es como decirle, tú te estás equivocando donde me tienes puesto a mí. Yo no debo estar aquí. No es que yo soy más sabio que vos. Yo ya tengo 40 años. Yo ya aprendí de la vida. Quiero estar en otra condición mejor. Cuando Pablo dice, he aprendido a estar contento, él está mostrando una aceptación. Su satisfacción es completa en el lugar donde Dios le ha colocado providencialmente. Es ahí donde quiere estar. Ahora las cosas están marchando de esta manera. Está bien. Y por eso él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ya hemos hablado en algún momento. Ustedes saben que Pablo tuvo que renunciar en algún momento de su vida a una gran fortuna. Era un hombre con mucho dinero. Un hombre con un prestigio grande, un hombre importante, un hombre respetado. Y renunció a todo eso y ahora su vida solamente es vivir para Cristo. Pero vivir para Cristo no es llegar a la iglesia el domingo, nada más. Vivir para Cristo es encontrar satisfacción en la condición que Él quiera que esté. Encontrar satisfacción y encontrar pleno gozo en Él, independientemente de las circunstancias que están alrededor de mi vida. Por eso en el versículo 12 Él dice, sé vivir humildemente. Esta expresión humildemente habla de carencia, de escasez, de pobreza, de no tener. Dice, sé vivir sin tener. Sé lo que es eso. Pero es interesante que ahí en el versículo 12, miren, ese sé es este verbo saber, en el griego oida. Es diferente al he aprendido que está antes. Aquel he aprendido se refiere a haber estado con Cristo, a aprender por experiencia. En este caso, cuando habla de este sé, él está hablando que ha aprendido de esto podemos decir como por intuición. Ha sido guiado, ha sido movido, le ha tocado pasarlo. Él está diciendo acá, he aprendido en medio de los tiempos difíciles. He aprendido a vivir en humildad porque ni modo, no había. Y después dice, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. Obviamente eso es lo contrario, es el contraste, ¿verdad? Sé vivir sin nada y sé tener mucho. A veces no parece así, pero deberíamos también de aprender a tener satisfacción en Cristo, aunque tengamos lo necesario. Porque creo que se nos hace fácil perdernos de encontrar en Cristo satisfacción cuando las cosas van diferente. Pablo nunca buscó el contentamiento en las cosas. No es que él venía a buscar contentamiento en Cristo solo cuando las cosas iban difíciles. Ahora que le habían llevado provisión, ahora que iba a tener más, él sigue diciendo, yo sigo contento, pero en Cristo, no en las cosas que me traen. No son sus regalitos los que a mí me traen esta felicidad. Pero miren cómo sigue el versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que le hace ahí es explicar el significado del en todo y por todo.
expresando los extremos. Si tengo hambre, si padezco necesidad, en todo lo puedo hacer. Ahora, ¿cuál es ese secreto? ¿Cuál es el ancla que él tiene? ¿Cómo puede él, en medio de esa situación, puede estar firme? El versículo 13 nos dice, ¿cuál es esa ancla? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, mi seguridad está en el poder que él tiene. Es que él podría cambiar las circunstancias de inmediato. Él tiene el poder para hacer eso. Este versículo, todo lo puedo en Cristo, que yo creo que todos los cristianos se lo saben. Erróneamente, muchas veces vivimos pensando que esto se trata de autosuficiencia. Interpretamos el todo lo puedo en Cristo como que yo soy invencible. El bus en la mañana que sale tiene el rótulo ahí puesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque dice, le voy a ganar la carrera a todos los demás. Y los cristianos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en este mes que estoy empezando, porque voy a vencer la meta de todos los demás. Este versículo no está hablando de una autosuficiencia personal. Este versículo está hablando de una dependencia total, de una dependencia voluntaria de él. No está diciendo yo soy invencible, soy el campeón, soy el mejor. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo que Dios nos dará el poder para hacer todo lo que se nos dé la gana. Como yo todo lo puedo en Cristo, voy a lograr tener eso que me he propuesto. Aunque sea a base de trampas, de mañas, de pecar, de hacer maldades. Como yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo voy a tener esa persona para mí alguna vez. Aquí no habla jamás de eso. Todas las cosas, todo lo puedo, no incluye las cosas que a Dios le resultan abominables porque son pecados. No quiere decir ahí que todo lo puedo hacer porque Dios no va a ir en contra de su naturaleza. Cuando aquí Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo, no significa que va a poder realizar cosas físicas. No está hablando aquí de un poder físico sobrenatural. No es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así es que voy a ir a hacer una gran hazaña física. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no quiere decir que yo voy a andar haciendo milagros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que puedo hacer todas aquellas cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Que voy a poder hacer y vivir conforme a todo lo que Él ha establecido como su voluntad. Todo lo puedo en Cristo no significa que yo soy independiente de todos los medios de la gracia que tenemos. No significa que yo no necesito de nada, ni el congregarme, ni el orar, ni el arrepentirme, y que yo soy una persona autosuficiente. No es eso de lo que habla. De hecho, el todo lo puedo en Cristo no quita de nosotros la responsabilidad de confesar a Dios nuestros pecados y arrepentirnos. Lo que significa todo lo puedo en Cristo es que puedo vivir mi vida cristiana sabiendo que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier dificultad que yo puedo estar enfrentando. Él es mayor que eso. Es esa nuestra confianza. Él es mayor que cualquier juicio que podamos enfrentar. Él es mayor que cualquier obstáculo que está plantado frente a nosotros. Él es mayor que cualquier tentación que está alrededor de nuestras vidas o que cualquier oposición que está enfrentando nuestras vidas. Y entonces me hace saber que si pongo mi confianza en Él y lo sigo en obediencia, esta verdad va a impregnar mi vida. Y vivo diferente cuando sé que Él está conmigo y que Él tiene todo el poder. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios es capaz de hacer. Tiene todo el poder. Por eso Él cierra este diciendo, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Tendrá el poder Dios para
hacernos vivir de esta manera, para cambiar nuestra manera de vivir y que vivamos en una constante satisfacción, que estemos satisfechos siempre. ¿Podrá Dios hacer eso? ¿Es tanto el poder que hay en Él? Yo no creo que haya manera de medir mejor por nuestro entender humano el poder de Dios que al reconocer que Él murió y luego resucitó y vive hasta el día de hoy. Y digo esto porque no existe alguna circunstancia ante la que los humanos nos volvamos más impotentes que ante la muerte. No hay algo ante lo que nos sintamos tan débiles. ¿Qué hago ahí? ¿Una vez vieron perdemos algún ser querido? No está ahí viendo y quisiera que se levante. ¿Por qué no te levantas? No va a poder levantarse de ahí. Somos completamente indefensos ante eso. Pero imagínense el poder de Dios tan grande que es, que gobierna la vida, que gobierna la muerte, que Él mismo pudo estar ahí en esa condición de muerte y se levantó y vive ahora y vive para siempre. Y entonces solo voy a poder tener esa paz ante mi debilidad. Solo voy a poder reconocer qué débil soy, qué terrible estar en esta prisión, qué terrible estar en esta condición de la que no salgo. Solo voy a poder encontrar paz en mis fracasos, en mis limitaciones, en mi dolor, en mis incapacidades, cuando yo comience a tener una plena conciencia del poder que Él tiene. Si Él fue capaz, decía Pablo, ¿cómo no nos dará Dios todas las cosas? Si Él no escatimó dar a su propio Hijo. Si Él ha sido el capaz de esto, ¿cómo no voy a encontrar paz en su poder? Solo vamos a poder tener esta tranquilidad, esta satisfacción sobre lo que no tenemos una capacidad natural de hacer, cuando sepamos que ese poder de Dios completamente está con nosotros. Que el hecho de que nuestras circunstancias en algunos días no sean tan buenas, no quiere decir que Él no tenga el poder para resolverlo. Él podría hacer todo eso en cualquier circunstancia, en cualquier momento. El asombro, el entendimiento del poder de Dios en nuestras vidas nos produce valentía en medio de nuestra debilidad. Cuando entendemos ese gran poder de Él, nosotros podemos admitir que tenemos límites, que no podemos resolver todo y podemos aprender a vivir aún con eso, satisfechos en Cristo, como Pablo lo hacía. El temor, la negación, el esconderse, el excusarse, el aislarnos, el huir, no son actitudes en el creyente. Porque esto no, al fin y al cabo, ni resuelve ninguna de las circunstancias. La razón por la que hacemos todas esas cosas es porque no hemos terminado de entender el gran poder que Él tiene. Por eso digo, estar seguros en el poder de Dios es un ancla que nos mantiene, nos capacita para nuestra vida cristiana, pero nos hace vivir en contentamiento, en todo momento en contentamiento. Y solo quiero mencionar el último, lo vamos a ver en el próximo mensaje, pero el versículo 14, miren conmigo, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable de Dios. Miren versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo parece que está aquí confiando en una promesa, en las promesas de Dios. Y creo yo que esta sería una tercera ancla que podría sostenernos
para vivir nuestra vida cristiana a gusto, estar satisfechos en Él, pero además para vivir en un contentamiento pleno, confiar en las promesas de Dios, guardar las promesas de Dios. ¿Cumplirá Dios lo que promete? ¿Podríamos dudar en algún momento de su fidelidad para cumplir? Pocas cosas yo creo que son más importantes de entender en la vida. Todos nosotros somos pequeños, somos débiles, no podemos tener certeza de qué sucederá en el futuro, no podemos saber qué va a pasar mañana. Hay algo que usted necesita saber para cada día de su vida. El Señor es fiel y cumplirá cada una de sus promesas. Todas sus promesas Él las cumplirá. ¿Estará Él siempre con nosotros? Sí lo hará. ¿Suplirá Él para todo lo que necesitemos? Sí, Él lo hará. ¿Nos perdonará Él? Sí lo hará. ¿Nos amará eternamente? Sí lo hará. ¿Nos guardará hasta que lleguemos a estar con Él en la eternidad? Sí lo hará. ¿Continuará su obra de gracia sobre nuestras vidas hasta que esté completa? Así es, Él lo cumplirá. Nos proporcionará la guía y la protección que necesitamos cada día. Él lo hará. Sabemos que sus promesas son reales y sus promesas, Él se ocupó de dejarlas todas aquí para que usted y yo encontremos fortaleza, para que encontremos motivación en ellas, para que nosotros enfrentemos estos días mientras caminamos por esta tierra como peregrinos, con una esperanza plena en Él, pero con valentía, no basados en las circunstancias que vivimos, sino en Él, satisfechos porque le tenemos a Él, satisfechos porque estamos en Él. Son un regalo de la gracia de Dios, sus promesas. Yo creo que todos nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que no merecemos todas las bendiciones que Él nos da. Qué momento lindo cuando estábamos ahora para tomar la Santa Cena. Estaba solo pensando, no puedo merecer esto. Estar aquí, cantarle a Él, tener su palabra, tener sus promesas sobre nuestras vidas. No merezco esto. No lo merecemos, ninguna de estas. Pero Él nos dejó su palabra para sostenernos. Hermanos, nuestros problemas, nuestras circunstancias, la forma en que enfrentamos esta vida, no es por los problemas que tenemos. No es por lo mal que me está yendo. No es que le caigo mal a fulano y a fulano. No es que me he hecho de enemigos a la gente equivocada. Nuestro problema muchas veces, la mayor parte de veces, tiene que ver en que no hemos puesto las anclas necesarias en nuestra vida. Hemos estado confiando en que todo irá bien cuando cambie mi circunstancia. Cuando me vuelvan a ver en ese lugar y me vuelvan a aceptar. Cuando me den un reconocimiento, cuando me paguen lo que me merezco, cuando ya todo se resuelva, cuando ya esté sano completamente. Esa no es el ancla en la que debemos confiar. Recuerdo lo que el Señor nos ha enseñado esta mañana. Nuestras anclas para estar confiados es la providencia de Dios, el poder de Dios, las promesas de Dios. Piensen por un momento conmigo en esto. ¿Cuántas personas ustedes conocen que realmente vivan satisfechos en Cristo, satisfechos en Él? Que vivan en un contentamiento, tal y como he tratado de mostrarles que Pablo lo expresa acá. Piensen, yo llevo días y no logro. Es raro, es muy raro. Y no es porque el Dios de Pablo no es el mismo nuestro. El mismo Dios de Pablo es el Dios nuestro. Es el Dios al que nosotros adoramos y creemos. Cuando nos falta el contentamiento que Pablo disfrutó, cuando nos falta estar satisfechos, que Pablo expresó acá, es que nuestros ojos están en el lugar equivocado. Es que hemos estado viendo el punto equivocado.
Nos hemos olvidado de que es en Él. Pablo dice, me gozo en Él. Estoy agradecido y contento en Él. Ese contentamiento viene de los recursos de Él, de estas anclas que Él nos muestra. Este contentamiento viene de estar enfocado en ver, en entender y confiar en su providencia. Él sabe lo que está haciendo. ¿Cómo no le voy a alabar si solamente pienso cada día? Él sabe lo que está haciendo. ¿Cómo no voy a estar seguro y confiado si yo sé que Él tiene el poder, todo el poder? ¿Cómo no vivir con una completa valentía si sé que Él ha hecho promesas y todas ellas las cumplirá? Que Dios nos ayude a poder vivir satisfechos. ¿Está bien? Oramos. Señor bendito, esta mañana hermosa, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que a través de ella haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos sostiene, nos confronta, nos enseña la verdad. Nos hace ver que quizá nuestra condición en muchos momentos no es de estar satisfechos o de estar en contentamiento. Nos quejamos demasiado, nos lamentamos demasiado, cuestionamos demasiado. Pero gracias porque ahora tu palabra nos recuerda que debemos estar confiados en tu providencia, seguros en el poder que hay en ti y guardando tus promesas, Señor. Ayúdanos a vivir bajo estas verdades, descansando en quién eres tú, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por tu fidelidad, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.